Entonces, reglas de los productos notables. Yo ya les coloqué una. Que es la suma de un cuadrado. ¿Listo? Para que las visualicen. Entonces, la primera regla es la que ya pusimos, que se llama el cuadrado de una suma. Se llama así. El cuadrado de una suma. Cuadrado de una suma. En el cual me dice que cuando ustedes tienen una suma al cuadrado, ¿cierto? Va a ser, esa ya la tenemos, va a ser el primero al cuadrado, ¿cierto? Sería a la 2, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Ese es el cuadrado de una suma. Es la primera regla, que fue la que vimos la clase pasada. La segunda regla es la que me dice el cuadrado de una resta. El cuadrado de una resta. ¿Listo? El cuadrado de una resta. Esa es la segunda regla. El cuadrado de una resta. En donde lo único que cambia de la suma es que en la mitad es menos y por ende aquí ya no va a ser más, sino va a ser menos. Esa es la segunda regla de productos notables. La tercera regla es la que me indica, la tercera regla de productos notables se llama el producto entre la suma de dos términos por su diferencia. El producto, espérame John, déjame terminar mi amor y ya me preguntas. Apenas estamos copiando las reglas, no he hecho nada, son las reglas. Las reglas, o sea, son los productos notables. El producto entre la suma de dos términos, entre la suma de dos términos, aquí voy a quitar esto, el producto entre la suma de dos términos, el producto entre la suma de dos términos por su diferencia. Entonces, básicamente lo que me dice esto es que cuando se tienen dos términos completamente iguales, uno con más, aquí es minúscula, uno con más y el otro con menos, el resultado o la fórmula va a ser la siguiente. Va a ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Esa es la tercera regla de productos notables. ¿Listo? Para que la tengan en cuenta. La cuarta regla se llama el cubo de una suma. El cubo de una suma. En donde me dice que es a más b, pero en este caso no es al cuadrado sino al cubo. Y la regla me dice que es el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero, porque puse cuadrado, el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Listo. Esa es la cuarta regla. La quinta regla es la misma de la suma del cubo, pero en resta. Básicamente. En donde es el cubo de una resta. El cubo de una resta. ¿Listo? En donde la mitad no es un más, sino un menos, y los signos van intercalados. Este es positivo, este es negativo. Corre lo que no es. Resta. Este es negativo, este es positivo y este es negativo. Esa es la quinta regla. El cubo de una resta. Espérate, más, menos. Bueno. ¿Listo?
Y aquí sería el producto de dos binomios. La última regla es el producto de dos binomios. Producto de dos binomios. Esa es la última regla. Esa es la última regla, en donde me dice que cuando se tiene una multiplicación de x más a, de x más a, sería x más, y por x más b, básicamente lo que se hace es que el primero se eleva al cuadrado, siempre, más a más b, por x, más a por b. ¿Listo? Por favor, copien ahí las reglas. Primero que todo, esas son las 6 reglas de productos notables. Vamos a ver una por una el día de hoy. ¿Listo? Listo. Entonces, tenemos estas 6 reglas. Lógicamente, ya les había dicho a ustedes que son fórmulas. Son fórmulas de productos notables, ¿cierto? Son fórmulas de productos notables. La primera es el cuadrado de una suma. Entonces, el cuadrado de una suma me indica que se coloca el primero al cuadrado. Si me dice que es el primero al cuadrado, ¿cuál sería el primero? Eso yo ya lo expliqué en la clase pasada. ¿Cuál sería el primero? 3a al cuadrado. 3a a la 2. Muy bien. 3a a la 2. Súper bien. Súper entendido. Muy bien. En este caso, cuando es cuadrado de una suma, o sea que en la mitad haya un más, ese es el cuadrado de la suma porque en la mitad hay un más y está elevado al cuadrado, ¿cierto? Significa que aquí es un más. Y me dice que es 2 veces el primero por el segundo. O sea que por regla va un 2. Entonces, lo coloco. Hasta ahí súper bien. Y si me dice que es el primero, en este caso, ustedes ya saben cuál es el primero, ¿qué colocaría multiplicado con el 2? El 3. ¿3 qué? Yo solo 3. 3a por 2b. 3a. Ya coloqué la regla. Entonces, ya vamos ahí. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Entonces, ¿cuál es el segundo? ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar? 2b. 2b, muchas gracias. 2b. Más el segundo al cuadrado, que sería 2b, ¿cierto? Entonces sería 2b a la 2. ¿Listo? Esa es la regla. Repito, ¿cuál es la regla? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Hasta ahí súper bien. Por favor, me dicen cuánto me da 3a al cuadrado. Yo ya expliqué cómo lo de la potencia. No es 3 por 2, sino 3 por 3. 9, ¿no? 9, muy bien. 9a a la qué? A la 2. A la 2. Súper bien, Faber. En este caso, el de la mitad es una multiplicación. Hago la respectiva multiplicación, números con números, letras con letras, 2 por 3, me da 6, 6 por 2, ¿me daría cuánto? 12. 12. En este caso, letras con letras sería AB. ¿Hasta ahí bien? Más la potencia del segundo. ¿Cuánto me daría 2b al cuadrado? 4b. 4b a la 2. 4b a la 2. Y eso es todo lo que tienen que hacer ahí. ¿Listo? Las respuestas del cuadrado de una suma de 3a más 2b al cuadrado sería 9a a la 2 más 12ab más 4b a la 2. ¿Listo? Como ustedes ya saben, dime. ¿Por qué le da 4b a la 2? 4b a la 2. Eso yo ya lo había explicado. Ah, no, porque 2 por 2 da 4. O sea, este 2 que está acá se multiplica 2 veces. Y acá esta b, que está acá, tiene un 1. Un 1 como exponente. Y los exponentes se multiplican. Y 1 por 2 da 2. O sea, quedaría b a la 2. Profe, perdón, pero ¿por qué da 12? Porque 2 por 3 da 6. 6 por 2 da 12. ¿Listo? Ahora vamos a hacerlo con esta. Ya nos vamos a complicar un poco la existencia, pero la regla es la misma. Independientemente que sea fracciones, que sean números enteros, la regla es la misma. ¿Qué significa? Que yo siempre debo identificar cuál es el primero al cuadrado. En este caso, ¿cuál sería el primero al cuadrado? ¿Quién me dice? Aquí lo voy a colocar así. Así es la regla. Independientemente de lo que haya
la regla es así. La regla de la suma de un cuadrado es así. Siempre va a ser así. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Todavía no he definido cuál es el primero y no he definido cuál es el segundo. Pero esa es la regla. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esa es la regla. Ahora sí definimos cuál es el primero. Por favor, Paula, dime cuál es el primero. El primero y el segundo, ¿sí? El primero, valga la redundancia, primero el primero. Ah, pues es A, 3 a la 2. Mi amor, ya en el segundo ejemplo. Porque ese ya lo hicimos. Pues sería A a la 2. Un medio de a la 2. Ese es el primer término. Ese es el primero al cuadrado. Ese es el primero al cuadrado. Ahora sigue la regla, más 2 veces el primero por el segundo. En este caso, en el primer paréntesis, coloco el primero, que ya lo dijimos que es un medio a la 2. Ese es el primero. Ahora por el segundo. ¿Cuál sería el segundo? 3A. 3a, gracias. Muy bien. Más el segundo al cuadrado. ¿Cuál sería el segundo? 3A. 3a a la 2. Listo, repito. El primero al cuadrado. Esa es la regla. Independientemente qué términos hayan, la regla es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que es esto, más el segundo al cuadrado. Esa es la regla. Primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora sí vamos con la parte compleja, que es lo de resolver la potencia. Acordémonos que cuando tenemos una fracción, cuando se tiene una fracción, esa potencia va tanto para el numerador como para el denominador. ¿Qué quiere decir? Que es como si fuera 1 a la 2, que ¿cuánto me daría? 1 a la 2. 4. 1 a la 2. 1 por 1. 1. A Uno, 1, uno. 1. Y abajo, si es que, lo que dijo Cuatro. John. 4. ¿Por Cuatro. qué razón? Porque Cuatro. 2 por 2 da 4. El Listo. ¿Cómo me da el exponente de la A? 4 porque se multiplica. 4. 2 por 2. Porque se 4 porque multiplican, se 2 por 2, multiplican. 4. Muy bien, Faber. 2 por 2 daría 4. O sea que la primera potencia, la primera parte de la solución me daría A a la 4. ¿Hasta ahí bien? Sí. Sí, Listo. señora. Listo. Ahora ustedes me van a decir, profesora, ¿cómo hago todo ese chicharrón de 2 por 1 medio por 3? Acordémonos que por eso es que ustedes ven primero fracciones. ¿Cómo se multiplica una fracción con números enteros? Imaginariamente Le agregan a uno. este 2 le ponemos un 1, imaginariamente a este 3 le ponemos un 1. O sea que sería 2 por 1 por 3. ¿Cuánto me daría eso? 6. 6. Y abajo, Sería 6. ¿cuánto me daría? 12. No, si imaginariamente al 2 le ponemos un 1, o sea que aquí debajo del 2 Ah, no, hay sí, es un verdad. 1 y ¿Dos? debajo del 3 hay un 1. ¿Cuánto me daría? 2, profe. 2, tienes toda la Dos, razón, dos. John, 2, porque 1 por 2 da 2 y 2 por 1 da 2. ¿Listo? En este caso, ¿cómo me darían las A? A la 3, ¿no? A la ¿O a la 3 dos? porque cuando se 3, multiplican, 2 por 1. cuando se multiplican, eso ya lo vimos, ya no lo tengo que explicar. Cuando Ah, se no, es a la multiplican, 3. Sí, es a la cuando 3 se porque cuando se multiplica es se cuando suman está los en frente, ¿no? exponentes. Es a la 3, profe. A Sí, la por- 3. ¿Y cómo me quedaría la última? 9 a la 2. 9 a la 2. A la 2. Muy bien. Repito que hicimos para la gente que no ha entendido. La regla me dice, el primero al cuadrado. Acordémonos que este lo voy a escribir. Lo voy a colocar acá de este color. Este es el primero. Ay, no. Se me coloca el color. Voy a colocar en este cuadrito. Este sería el primero. Este es el primero, ¿cierto? Y este es el segundo. Este que está acá es el segundo. Por eso es que yo coloco, la fórmula me dice el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Acá resuelvo las potencias. 1 a la 2 sería 1, 2 a la 2 sería 4 y aquí multiplico 2 por 2 daría 4, a la 4. Acá imaginariamente coloco un 1 debajo del 2,
coloco un 1 debajo del 3 y sería 2 por 1 por 3 daría 6. Acá O como sea que imaginariamente coloqué un 1, 1 por 2, 2. Imaginariamente el 3 coloqué un 1, 2 por 1 daría 2. Aquí me faltó colocar a la 3. Ya voy. Listo. Como ustedes ya lo dijeron, en la última potencia sería 9 a la 2. ¿Quién me dice qué me faltaría hacer para terminar este resultado? Algo me falta. Por favor, ¿quién me dice qué me faltaría? ¿Sumar los exponentes? No, eso no se puede porque no hay términos semejantes. Eso ya lo vimos. Términos semejantes significaría que hubieran... Aquí casi nunca va a pasar de que hayan términos semejantes. Normalmente nunca pasa. Pero me falta algo. ¿Qué me faltaría? Algo que ustedes ya saben ¿En la hacer. mitad o en todo en el ejercicio? Falta algo. No, en una parte del ejercicio falta hacer algo, que es muy importante Hay cuando que se falta. convertir el 9 en una fracción, ¿no? Para que se No. pueda... No. Cuando nosotros tenemos ¿Para fracciones. simplificar? Sí, señora. ¿En dónde? ¿En dónde? 6 medios 6 medios. Muy bien. ¿Cuánto te da eso, Valentina? da 4. 3. 3. Tres, Porque es 3. 6 dividido entre 2 da 3. Eso es todo lo que nos faltaba hacer ahí. Y ya. Ya tenemos la respuesta. Ahí. Cuando toque simplificar en fracciones, tienen que simplificar. Listo. Voy a repetir. Me van a decir, por favor. ¿Cuál sería? Entonces, acordémonos que aquí yo coloqué que una resta, es una suma. Acá, en una suma, ¿cómo se coloca cuál es la primera parte de la fórmula? Acordémonos que es el primero al cuadrado, lo escribo sin necesidad de escribir nada, más 2 veces el primero por el segundo, esa es la fórmula, más el segundo al cuadrado. Esa es mi fórmula. Yo todavía no sé cuál es el primero, yo todavía no sé cuál es el segundo, pero eso es lo que estoy marcando ahí, es la fórmula. Ahora sí defino cuál es el primero. ¿El primero cuál es? 2 tercios a a la 2, b a la 3. Ese sería el primero. Entonces sería, coloco 2 tercios a a la 2, ¿cierto? B a la 3. Ese sería el primero. Ahora sigue la fórmula, más 2 veces el primero por el segundo. Vuelvo a escribir el primero, que sería 2 tercios a la 2. 2 tercios a la 2. B a la 3. A la 3. Por el segundo, ¿cuál sería el segundo? 1 sobre a la 3, b a la 5. Ahí le embarré. 1 sobre a no puede ser. Perdón. Un medio a la 3. Un medio a la medio 3. Medio a la 3, B a la 5. Un medio de a la 3, muy bien. B a la 5, muy bien. Sí, muy bien. Ahora sí, más el segundo al cuadrado, que sería el que acabamos de decir. Un medio, ¿cierto? De a la 3, b a la 5, c. Listo. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Hasta ahí vamos bien. Aplicamos adecuadamente la fórmula. El problema ni siquiera es la fórmula, porque eso ustedes se lo pueden aprender o lo pueden visualizar. Profe, Dime, mi amor. pero toca repetirlo otra vez. ¿Cómo así que toca repetirlo otra vez? O sea, No. toca escribirlo de abajo otra vez. No, Toca escribirlo de aquí ya arriba otra vez. resuelves. No, aquí ya resuelves. O sea, indicar la fórmula, que fue lo que yo acabé de decir. Esto fue lo que yo hice, indicar la fórmula. Ahora sí vamos a entrar a resolver. Por favor, me dicen cómo me da el coeficiente, o sea, el número de la primera parte de 2 tercios a la 3, b a la 3 al cuadrado. ¿Cómo me daría el numerador? El de arriba. 4. 4. No, ¿Por qué no. razón? Porque 2 por 2 da 4. Hasta ahí súper Y bien. 3 porque hay uno bajo el 2. Entonces sería No, en la 4 primera parte. novenos. 4 novenos, muy bien. Yo no siendo Nicolás porque no me hace los trabajos y mire. 4 novenos. 4 novenos. ¿Por qué? Porque 3 por 3 da 9. Arriba es 2 por 2 da 4. Abajo es 3 por 3 da 9. ¿Hasta ahí bien? Sí. La A, ¿cómo me quedaría si se multiplican los exponentes? 4. 4, muy 2 bien. por 2, 4. La B, ¿cómo me daría si se multiplican los exponentes? 5. 9. Si se 6. multiplican. 9. Estos chinos, 9. la tabla. 6, 6, 6. 6.
Pilas, se multiplican. Ahí sí se multiplican. Eso yo ya lo expliqué en la clase pasada. Ahora, acordémonos que de coeficientes, cuando tenemos fracciones, le colocamos un 1 imaginario, multiplicamos denominadores y abajo de este 2, imaginamos que hay un 1. ¿Qué me da arriba? 4. 4. ¿Por qué Cuatro. razón? Porque 2, aquí hay un 2, por 2 da 4 y 4 por 1 da 4. Listo. Y acá abajo hay un número, un 1 imaginario, ¿cuánto me da abajo? 3. 6. 6. ¿Por qué razón? Porque 1 por 3 da 3 y 3 por 2 da 6. Listo, súper bien. Ahí sí se van a sumar los que tengan la misma letra, los exponentes. ¿Cuánto me daría? A a la 5. A la 5. ¿Por qué A razón? la- Porque se suma este A 2 las 5 con y este a la 3 8. y me quedaría a la 5. Muy bien, qué pilera de muchachos. A la 5, muy bien. Y a Y la B a la 8. B a la 8, muy bien, porque se suma este 3 de esta B y este 5 de esta B y quedaría B a la 8. Y solo AC. y En C. este caso, ¿hago algo con la C? No. No, porque no No, tiene porque no por qué tiene sumar. nada que hacer. Listo, más. Ahora sí, la última, casi ya terminar. ¿Cómo me queda la potencia? 2 cuartos. No, 2 cuartos no, porque es 1 por 1, no es 1 por 2, 1 por 1. 2 medios, ¿no? Un cuarto. 2 medios. Un cuarto, 2 cuartos. 2 por 1. Ah, porque es 1 por 1 da 1, 2 por 2 da 4. Pilas con eso, se me están confundiendo las potencias y ya no puede Sí. suceder eso. 1 por 1 da 1, 2 por 2 da 4. La A, ¿cómo me quedan si se multiplican los exponentes? A a la 6. A la A 6, la muy 6. bien. B a la 10 y B a la 10, muy bien. Y C a la 2. C normal. ¿A la C qué? normal. A la 2. C a la 2. ¿Por qué razón? Porque imaginariamente esta C tiene un 1 y 1 por 2 da 2. Nicolás, yo no entiendo usted por qué no me hace los trabajos y entiende. Ala. Eso es lo más absurdo del mundo y esto va a salir en el video. ¿Usted entiende? Ala, muy bien. Muy bien. Acordémonos que aquí dio 2 porque 1 por 2 da 2. ¿Listo? ¡Listo! ¿Se copió toda esta cosa? A borrar. Listo, muy bien. ¿Qué me faltaría? Me falta hacer algo. Por favor, me dicen qué me falta hacer. Simplificar. Se simplifica, ¿no? Muy bien, simplificar. Normalmente siempre el que toca simplificar es el de la mitad, casi siempre. Entonces, en este caso, le puedo sacar 4 mitad a 4, mitad a Entonces 6, quedaría 2/3. 2/3. Muy bien, señorita. Sí, 2 tercios. Y eso es todo. Entonces, por favor, van a copiar esa primera parte de ejemplos. La otra la explico la próxima, en las otras 2 horas. Entonces, van a copiar esa primera parte y ya los 10 minutos que quedan de clase.